Los diálogos y los pensamientos de los personajes en una narración se pueden reflejar en estilo directo o en estilo indirecto. Ninguna es mejor que la otra. Será precisamente la alternancia basada en las intenciones y en el interés de la escena la opción más sensata para que tu historia fluya con el ritmo adecuado. Pero vamos a ver cuál es la diferencia. El estilo directo. Se habla de estilo directo cuando reproducimos fielmente los diálogos de los personajes sin introducir ninguna modificación en ellos. Los personajes, pues, hablan por su propia boca, con sus propias palabras, y el escritor reproduce literalmente, precedido de guiones o entrecomillado, lo que ellos dicen, incluyendo onomatopeyas, incorrecciones gramaticales, tartamudeos o acentos especiales. Por ejemplo, el diálogo de Caperucita y el lobo, en estilo directo, transcurre así. «Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?», dijo Caperucita acercándose a la cama. «Son para verte mejor», mintió el lobo. En este diálogo, las palabras exactas dichas por Caperucita son «Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?», mientras que las palabras exactas del lobo serían «son para verte mejor». Las otras palabras del diálogo, las de «dijo Caperucita acercándose a la cama» y las de «mintió el lobo», no las pronuncia nadie, ni son audibles, son solo acotaciones del narrador que le cuenta la historia al lector. El teatro sería un caso extremo de estilo directo. Allí todo, a excepción de las acotaciones de vestuario, escenografía, tonos de voz y órdenes de entrada o salida por bambalinas, es estilo directo. El estilo indirecto. Cuando el narrador cuenta, interpreta, simplifica, resume o refiere con sus propias palabras lo dicho por los personajes, hablamos de estilo indirecto. El diálogo anterior de Caperucita y el lobo, en estilo indirecto, sería así. Caperucita le dijo al lobo que tenía unos ojos muy grandes. El lobo, que era un mentiroso, le contestó que eran para verla mejor. En la mayoría de los casos encontraremos un verbo, decir, preguntar, contestar, afirmar, seguido de la conjunción que, la cual nos introduce en la cita indirecta. Pasar del estilo directo al indirecto obliga a cambiar los tiempos verbales del presente al pasado, aparte de posesivos, pronombres y locuciones adverbiales temporales. Por ejemplo, estilo directo. Flaubert dijo, «Madame Bovary soy yo». Estilo indirecto. Flaubert dijo que Madame Bovary era él. Hay ocasiones en las que no vale la pena utilizar el estilo directo, porque lo que se quiere dar es una idea general o el resumen de una conversación para acelerar el ritmo del relato. El uso en exclusiva del estilo directo o del estilo indirecto puede arruinar un relato o una novela. Así que más vale ejercitarse en los dos modos de transcribir los diálogos de los personajes. En otro orden de cosas, procura ser natural en los verbos de las acotaciones. Un personaje dijo, preguntó o contestó algo. Y poco más. No tengas miedo a repetirlos. El diálogo debe ser lo más natural posible. Y si lo acotas con verbos como arguyó, sentenció, espetó, farfulló o bramó, no conseguirás que adquiera mejor ritmo, sino que el lector empiece a leer con condescendencia, sonriendo ante las piruetas del narrador y dejando de escuchar la voz de los personajes. En los diálogos, la voz que se tiene que oír alta y clara no es la tuya ni la del narrador, sino la de los personajes. Haz que el narrador intervenga lo menos posible, solo lo imprescindible. El diálogo tiene que tener intensidad por sí mismo, y si no la adquiere por las palabras de los personajes, es que has fracasado en el intento. Ahora te toca a ti. Escribe un relato dialogado. Prueba a mostrar el desarrollo de una relación de pareja a través de diálogos. Invéntate una historia en la que las circunstancias evolucionen de extremo a extremo, desde una visible apatía hasta el apasionamiento más evidente.
Trata de mostrar esa evolución interna de las circunstancias de los personajes a través, sobre todo, de los diálogos que entre ellos mantienen. Céntrate en registrar sus voces y aclara también lo que sea necesario para que los lectores puedan seguir la historia, pero no dejes que el narrador explique demasiado. No permitas que comente las palabras de los personajes. Da libertad a los personajes para que hablen y no coartes en exceso la interpretación del lector. Ánimo, que tú puedes. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!